Buenos días, iglesia, qué bendición verles esta mañana de un nuevo domingo más. Deseo hayan amanecido bien y esta semana haya estado llena de bendiciones para todos ustedes. Es para mí un privilegio poder ahora empezar un estudio nuevo. Vamos a volver a la rutina normal, a poder estudiar por serie. Vamos a parar Santiago porque lo vamos a dejar para cuando regresemos. Pero ahora quiero compartirles a ustedes acerca de un libro que creo que se pega mucho a la realidad que estamos viviendo. Un libro que equilibra tanto el consuelo, pero también la exhortación. Me refiero al libro de Lamentaciones. Lo que ahora vamos a leer y a estudiar es el libro de Lamentaciones, el capítulo 1. Y el título de la enseñanza es ¿qué podemos aprender ante una crisis? Ahora, mire, creo que el tema de moda, por obvias razones, es esta pandemia, este COVID-19 o el coronavirus, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué va a hacer el cristiano ante esta crisis mundial? Porque déjeme decirle algo, la crisis no es únicamente esta cuarentena, no es únicamente la enfermedad como tal. La crisis también vendrá días después cuando las economías quieran reactivarse. La crisis vendrá días después cuando las economías quieran volver a su funcionamiento y no va a ser igual. Entonces, estamos en medio de una crisis, pero esperando una segunda crisis por todo esto que está sucediendo. O sea, las empresas no van a poder estar subsidiando tanto a sus trabajadores, el mismo gobierno no va a poder, y esperamos que en Dios sea una crisis leve, pero va a ser una crisis global. Ahora bien, si usted se ha fijado, es ingenuo pensar que nuestro país no va a sufrir una crisis como tal. La va a sufrir. No estamos exentos de eso. Ningún cristiano está exento de esto. Ningún incrédulo está exento. Como lo hemos visto en las noticias, ahora hasta Estados Unidos es el centro de la pandemia ahora. Quiere decir que América ahora es el foco en el que el mundo tiene sus ojos puestos para ver cómo esta crisis se desarrolla. Creo que el peor error que un cristiano puede cometer es pensar que esta no le alcanzará a él. Mire, en una crisis así donde estamos cada uno de nosotros y afectados de diferente manera, creo que es una buena pregunta hacerse si nosotros creemos en Dios o creemos a Dios. Ambas frases son diferentes. Creer en Dios es un simple conocimiento y creer a Dios es vivir de acuerdo a lo que Él menciona. Esta mañana, como pueblo cristiano, creo que debemos de estar muy conscientes de ciertas cosas. Una de ellas es que, mire, toda esta pandemia está colocando un escenario mundial que es inimaginable para hace unos años atrás. Un escenario en el cual se está creando necesidad, se está creando ansiedad, desesperación, y está generándose justo el escenario para dos cosas: para que un líder mundial venga y se levante como se están levantando ya y el mundo los oiga, y se está creando un escenario para que el Mesías también regrese. Entonces, como cristianos debemos de aprender a ver los tiempos, como el Antiguo Testamento lo menciona, a poder discernir de ellos. Ahora, en estos tiempos la iglesia más que nunca debe de entender una cosa. Dios ha demostrado, hermanos, con esta pandemia algo muy importante, y es que fuera de Él nada somos, fuera de Él nada podemos hacer, y fuera de Él nada nos puede consolar. El cristiano debe arrepentirse delante de Dios y volver a Dios en humillación. De eso es lo que yo les quiero compartir ahora, y ese es mi argumento, ese es de lo que yo les quiero convencer en esta mañana. Por tal razón, para poderlo hacer, vamos a estudiar el libro de Lamentaciones. Lamentaciones posee 5 poemas, uno por capítulo, y vamos a estudiar uno por capítulo en esta semana que viene, por lo cual yo le invito a que usted esté pendiente. Si usted desea compartir esa enseñanza, compártala. No tengo ningún problema en que usted lo pueda hacer. Ahora, le invito a que ahí en su hogar podamos orar juntos y podamos elevar a Dios para que nos dé entendimiento en las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por lo que nos permites. Te ruego, Señor, que tú puedas ayudarnos en esta mañana a entender las Escrituras, a encontrar exhortación, edificación y consuelo por medio de ellas. Bendice a mis hermanos en sus casas, sus mesas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablemos un poco de Lamentaciones. Lamentaciones, como su nombre lo indica, es un libro de lamentos. Es decir, el autor, que algunos creen que es Jeremías, otros creen que no, aunque no es un dato
en el que debemos detenernos tanto. Lo que sí debemos de detenernos es que el autor vivió momentos presenciales, vivió en una situación tan difícil que él escribe sus lamentos, ¿sí? Y en su lamento está él expresando cómo él se siente, pero a la vez expresa arrepentimiento. Por eso es que el libro se llama Lamentaciones, porque los poemas son de lamentos. Es muy parecido a algunos salmos también. Ahora, para que podamos empezar, debemos de poner en contexto lo que está pasando, y lo expongo en el cuadro de la historia. Imagínense la historia. Voy a empezar desde Salomón. Salomón muere y el reino es pasado a uno de sus hijos, pero en ese mandato el reino también se divide. Se vuelve el reino de Judá y el reino de Israel, norte y sur. Ahora, en medio de eso, los errores que cometieron fue dejar la ley de Dios. Ellos empezaron a idolatrar a otros dioses, ellos empezaron a ir a mezclar su cultura, ellos empezaron a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y eso duró muchos años. Llega un momento en que se empieza a levantar este imperio babilónico y el imperio también asirio, y empiezan ellos a hacer sus luchas fuera del país de Israel. Ahora llega un momento que Israel es invadido por los asirios, pero llega el momento en que le toca a Judá. Judá ahora va a ser víctima de los babilonios. Babilonia la va a sitiar y va a destruir Jerusalén. Entre eso, obviamente, el pueblo muere, algunos escapan, otros van al exilio, y aún el rey y sus príncipes van como cautivos al exilio. Usted puede leer esto en Segunda de Crónicas al final del libro. Ahora, lo que pasó en esa batalla, llamémosle así, o en esa invasión, es lo que Lamentaciones registra por forma de lamento. Lo que vamos a leer es la descripción que el autor tiene. Vamos a ver esta invasión desde los ojos del autor. Ahora, si usted me acompaña al libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, vamos a estudiar esos 22 versículos. No los leeremos todos, leeremos algunos, pero usted va a ver la descripción gráfica de lo que está pasando. Usted puede imaginárselo, obviamente, porque el autor, una de las cosas que quiere es eso. Este libro fue escrito a los exiliados o a los que han sobrevivido alrededor de Jerusalén, que ahora no tienen nada. Que cuando oigan esas palabras, el autor quiere lograr algo, y es lo que vamos a tratar de lograr nosotros. Así que acompáñenme, vamos a leer capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio y a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Primero, quizás para entender el capítulo 1 o el primer poema, nosotros debemos de estar claros que el autor va a hacer ver a Jerusalén como una persona, y esto es algo normal en la poesía hebrea. Ahora, para podernos ubicar un poco y saber de quién estamos hablando, algunos le llaman la señoración, es decir, es una mujer de la cual él se está expresando que ha sufrido mucho. Entonces, lo importante ahorita es cómo empieza esto, y es que el autor empieza a mencionar que aquella gran ciudad, aquella que había ganado fama en sus murallas, en su templo, por su rey, en el caso de David y Salomón, esa gran señora ahora sufre. Esa gran señora ahora se ha vuelto nada. Esa ciudad que era populosa, ahora son pequeñas tribus, pequeños grupitos. Él empieza a pintar un cuadro muy tétrico de la desolación que Jerusalén ha sufrido. Ahora lo que para ellos era esplendoroso, ahora son ruinas. La ciudad grande ahora ha sido más que pequeña. El autor empieza a hacernos ver a los oyentes que la señora Sión está sufriendo mucho, y sufrió mucho. Ahora, él entiende que esto no fue un capricho de Dios, él entiende que esto no fue al azar. Por el contrario, si usted sigue leyendo el versículo 4 y 5, él dice que por sus muchos pecados sus enemigos se volvieron contra ella. Es que el autor está consciente de algo, porque el lamento, como le dije antes, es también arrepentimiento. El autor está consciente de que
esta situación fue provocada también por el pecado que ellos cometieron. Y por eso también él, en manera de lamento, él se está arrepintiendo. El versículo 8 hace ver que el autor está entendiendo la razón por la cual Jerusalén, la señora Sión, está sufriendo. Y porque dejó a su Dios. Y sin Dios, nada somos, nada tenemos, ni nada puede consolarnos. Entonces, si usted ve conmigo el versículo 8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Los lamentos, como le digo, son arrepentimiento. Ahora él entiende, y el autor está queriendo que su audiencia esté consciente que este no fue porque Dios simplemente los dejó abandonados. Esto fue porque Jerusalén pecó. No un día, no una vez. Durante mucho tiempo y muchas veces Jerusalén pecó. Pero Dios fue tan misericordioso que Él retuvo su ira, hasta el punto de tener que desbordarla por su misma naturaleza. Pero el autor sabe que la señora Sión pecó. El autor sabe y la audiencia sabe que lo que está pasando es por su pecado. No es por un capricho de Dios. No es porque Dios quiera hacer sufrir a la humanidad que lo que está pasando en nuestro mundo es así. Dios no quiere hacer sufrir a nadie porque no se alegra en la muerte de nadie. Pero por el pecado que hay en cada uno de nosotros, por el pecado que hay en el mundo entero, es que Dios permite estas situaciones, como lo permitió con Jerusalén. Ahora, él sigue narrando, yo le invito a que usted lo pueda leer en casa. Él sigue narrando y dice que la caída de Jerusalén fue terrible. O sea, nunca se imaginaron que un país pudiera ser invadido y destruido de tal forma como fue Jerusalén. Para que usted tenga una idea, estaba el templo de Salomón, el templo que Salomón construyó, uno de los templos más hermosos que Israel ha tenido, el más hermoso que Israel ha tenido, lleno de esplendor y lujos y piedras y metales preciosos. En ese templo solo podían entrar los sacerdotes, solo podían entrar aquellas personas puras y limpias, porque aquel impuro que osara entrar al lugar santo iba a morir instantáneamente. Fue tan terrible que los paganos destruyeron ese templo y no murieron. Así de terrible fue. Fue tan terrible que las murallas que los protegían fueron como papel. Jerusalén había sido entregada a la ira de su Dios. Era un cuadro terrible, era un cuadro increíble. Y lo duro de esto es que a nadie de los que pasaba cerca por los caminos de Jerusalén, dice el autor, parecía importarle. A nadie le importaba el sufrimiento de la señora Sión. A nadie le importaba que ella había dejado a su Dios y que su Dios nada es y nada puede tener, ni siquiera consuelo. A nadie le importaba, porque así lo había designado y decretado el Señor. Su ira había caído en Jerusalén, como años después su ira caería sobre el Hijo y a nadie le importaría. Terrible y espectacular a la vez. Ahora bien, el autor entiende que el pecado de él, de sus padres y de toda la nación fue tan grande y por eso Dios la abandonó. Pero el versículo 17 y 19 genera una luz en medio de ese cuadro tétrico. Si usted lo lee conmigo, dice: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. El Señor dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, y contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Estos versículos son preciosos porque el autor no solo está mencionando la gran verdad de que Dios es justo. Él está diciendo, en medio de esta crisis que estamos sufriendo, Jerusalén, en medio de ustedes que han sido llevados al exilio, en medio de ustedes en que están aquí y han sobrevivido pero no tienen nada porque lo perdieron todo. En esta situación, entiendan una cosa: Dios ha sido justo. Nosotros nos rebelamos a la Escritura. Dios fue justo. No merecíamos esto. Ahora,
todos aquellos a los cuales nosotros hemos sido espectáculo al mundo, entiendan, vean nuestro ejemplo, no se rebelen a Dios, porque Él es justo y castigará justamente la impiedad del hombre, el pecado del hombre. Y eso lo podemos ver ahora. Hermanos, así como el sol ha salido sobre justos e injustos en este día, también la pandemia llegó sobre justos e injustos. Y si lo vemos a la luz de las Escrituras, no hay justo ni aun uno. Por eso justamente el mundo merece la pandemia que tiene. Así como Jerusalén, ahora nosotros como iglesia podemos decir, oigan, entiendan, véanos como espejo. Y si Dios nos ha castigado también a nosotros, ¿cuánto más no castigará a aquel que no escuche? Esa es la idea del autor. Reyes que son fuertes ahora, vean nuestro ejemplo, no reten al Dios del cielo, no lo reten, arrepiéntanse, Él es justo. No sé si lo logra ver. Ahora, Él está haciendo un llamado a él ser el espejo de todas las naciones. El capítulo 1, este lamento, termina diciendo que a pesar de que en angustia Él se encuentra, que la señora Sión se encuentra y que todos lo saben, Él adentro de las murallas como sobreviviente, Él dice, si yo salgo encontraré espada afuera, pero adentro de la ciudad solo respiro muerte. Durante todo el capítulo Él menciona una frase que es muy importante. ¿Cuál es la frase? No hay consuelo para mí. No hay reposo, en nada he encontrado reposo, en nada he encontrado consuelo. Esa frase se repite como 6 veces, por tal es importante. Entonces, Él quiere hacer recalcar 3 cosas en este poema, 3 cosas muy grandes. Número 1, Él quiere que su audiencia sepa que lo que pasó fue terrible, que lo que pasó fue inimaginable. Nosotros esta pandemia solo la habíamos oído por la peste negra, por la peste bubónica, habíamos oído de estas pestes, de matanza, como el holocausto judío. Solo habíamos oído, pero ahora lo vivimos y es increíble. A pesar de que para ser una pandemia no tiene, los científicos dicen, los estudiosos dicen, tan alto porcentaje de muerte, pero para nosotros que nunca lo habíamos visto es increíble. Como algo tan pequeño puede matar tanta gente y puede poner en zozobra hasta la nación más fuerte. El autor dice, piensen en lo terrible que fue. Ustedes que están en el exilio, piensen en lo terrible, recuerden lo terrible que fue esto. Eso es el número 1. Número 2, pero no piensen solo en lo terrible que fue, sino que estén conscientes que esto que sucedió fue determinado por Dios, un Dios justo, a consecuencia de nuestro pecado que nos volvió impuros. Nuestro pecado hizo eso. Y tercero, entiendan que nada lo podrá consolar ahora. Nadie lo podrá consolar y nada podrá encontrar reposo, solo en Dios. Entonces el énfasis de este capítulo son 3 cosas. Esto fue terrible, pero fue por tu pecado y solo en Dios podrás encontrar consuelo. Eso es lo que el autor desea que nosotros, que la audiencia escuche. Ahora, ¿qué nosotros debemos de aprender hoy? Estudiando esto, hermano, yo solo pude recordar unas palabras de Jesús cuando Él habló en Juan 15:5 y Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permaneces en mí, llevarás mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo esas palabras recordé. Esas palabras tan fuertes porque era lo que Jerusalén, la señora Sión, estaba viviendo. Sin Él no puedes hacer nada, sin Él nada eres y sin Él no puedes tener consuelo. Eso es lo que estaban oyendo. Por tal razón, yo quiero persuadirle de que en esta crisis nos debe de hacer pensar, hermanos, cómo estamos sufriendo y cómo sufriremos en los días que vienen. Pero ese meditar tiene que tener un propósito. El propósito tiene que ser que Dios llamó, hermano, hace meses y años atrás y nadie escuchó. Dios dijo, búsquenme y hallaré consuelo y hallaré descanso, y nadie fue, ni siquiera la iglesia. La iglesia se ha dedicado a construir
templos y organizaciones, pero se olvidaron de construir y edificar la iglesia del Señor. Por tal razón, entienda y escuchen y guarden en su corazón. Dios ha demostrado con este pequeño virus algo muy importante. Fuera de Él nada somos, fuera de Él nada podemos y fuera de Él nada puede consolarnos. Hermano, arrepiéntase ahí donde está. Si en esos 6 días usted ha dejado a Dios, y vuelva a Él en humillación. Eso es lo que el poema dice. Arrepiéntete y vuélvete a Dios en humillación, porque tu pecado te ha hecho sufrir en este día. Hermano, Dios es un Dios fuerte y omnipotente. Y ha hecho esto muy simple, muy fácil, pero para nosotros ha sido una catástrofe. Yo no sé si usted en medio de la crisis de estos últimos 6 días, ¿cuánto buscó a Dios? ¿O solo lo buscó en un templo, en un auditorio de una iglesia? Hermano, entienda que es cierto, es bueno tener comunión, y no me malinterprete, es bueno tener comunión. Extrañamos mucho la comunión entre hermanos, pero Dios nos quitó eso. Dios nos hizo encerrarnos en casa para ver si usted lo amaría igual como lo amaría en un auditorio. Si usted buscaría su palabra igual como la busca dentro de un auditorio. Si usted adoraría sin tener un equipo de alabanza frente a usted y alguien que lo guíe. Ahora que usted está solo, ¿qué está haciendo para Dios? ¿Qué expresa su corazón en sus redes? ¿Qué expresa usted de adoración a Dios? Eso es importante ahora. Vea y examine esto. No es por justo que esto nos pasa, es por pecadores que nos pasa. Vea y entienda qué tan cerca o qué tan lejos de Dios usted se encuentra, porque Dios no se ha movido de su trono. Él sigue estando sentado en su trono. Hermanos, tome esto como un simulacro de persecución. No nos están persiguiendo, nos están pidiendo seamos prudentes y no esparzamos el virus. ¿Qué pasará cuando sí nos persigan? Nos tengamos que, para reunirnos, escondernos. ¿Dónde quedará su fe? Entonces la pregunta es, ¿cree en Dios o cree a Dios? Yo quiero darle unas aplicaciones muy rápidamente para ir finalizando. Número 1, hermano, no es malo expresar el sufrimiento que tenemos delante de Dios. No es malo, al contrario, es bueno, porque sale de lo profundo de nuestro corazón. Lo malo al expresar nuestro lamento es no arrepentirnos y creer que sufrimos injustamente, cuando no es así. Si estamos sufriendo, es totalmente justo lo que estamos sufriendo. Número 2, quiero que usted entienda algo que Dios ha hablado muy fuerte en estas semanas y días atrás. Lo que ha sufrido son las organizaciones eclesiásticas, es decir, ha sufrido la organización del quehacer de una iglesia. Es decir, lo que ha sufrido son organizaciones, pero la iglesia no ha sufrido. Lo que ha sufrido es el orden, pero la iglesia ha seguido caminando. Ahora Dios ha demostrado a todos los pastores que no necesitamos templos lujosos, que no necesitamos enormes ministerios, que lo único que necesitamos y debemos hacer es edificar la iglesia. No necesita la iglesia millones de dólares, necesita la palabra y el respaldo de Dios. Yo creo que todos los pastores debemos de meditar y pensar cuál era nuestro enfoque: la construcción de un templo y de un imperio, o edificar la iglesia del Señor. Eso ha dejado esta enseñanza. Y con esto vuelvo y repito, no es que no nos haga falta y no extrañemos reunirnos, ¿cómo no? Pero el enfoque de la reunión va a tener que ser diferente. Va a tener que ser el que siempre ha sido: reunirnos para adorar a Dios y expander, no un edificio, sino la iglesia del Señor, por la cual Él murió y derramó sangre. Número 3, en los días que vienen, hermano, no busque consuelo en lo que no le podrá dar consuelo.
No busque consuelo en dormir, no busque consuelo en pasatiempos, ni aún en su familia. Busque consuelo en el Consolador. Busque consuelo en aquel que sí nos puede consolar, que sí nos puede sostener. En Él busque consuelo. No lo busque en otra cosa. Si usted está ansioso, vaya a la Escritura. Si usted se siente enfermo, vaya a la Escritura. Si usted necesita expresar adoración, adore a Dios. Y no se esconde, enséñele a su familia a adorar a Dios. Por lo tal, solo le puedo exhortar algo. Hagamos iglesia en casa. Es bueno hacer un altar familiar, pero es más importante aún cultivar nuestra intimidad con Dios. Cada quien en su casa. Tenga un tiempo cada uno para ir y buscar a Dios de todo corazón, como lo hacíamos en la iglesia. Ahora hágalo en su casa, hágalo usted. Eso lo debemos de hacer todo cristiano, fuera de un auditorio y dentro de un auditorio. Lo debemos de hacer. Porque Dios no vino a salvar por uno o dos. Es decir, la salvación es personal. No solo porque su familia es un altar familiar quiere decir que usted se salvará. Si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no se salvará. Y ahora más que nunca, que nos acecha persecución de muerte, esté seguro de estar a cuentas con Dios, hermano. Quiero terminar mencionándoles el Evangelio dentro de este texto. Es muy bonito verlo. Versículo 18 dice: el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes los pueblos y fíjense en mi sufrimiento. Han marchado al destierro. Llamé a mis amantes, voy a cambiar esa palabra, llamé a mis ídolos. Llamé a quien yo amaba, lo que más me importaba. Pero eso me traicionó. Hermano, si yo no le predico el Evangelio, eso sería moral. Pero quiero enseñarle esto. Lo que el autor está diciendo es poniendo un gran letrero frente a nosotros. Él está diciendo: vean cómo sufrimos por nuestro pecado. No sufras tú por lo mismo. No sufras por el pecado, porque Él es justo. Y Él dijo que la paga del pecado es muerte. Por tal razón, hermano, ahí donde está, entienda, si un virus nos encerró, no espere a que nos encierre persecución de muerte. Arrepiéntase ahí donde está y vuelva a Dios en total humillación, porque fuera de Él nada puede hacer, porque fuera de Él nada somos y fuera de Él nada puede consolarnos. Hermano, arrepiéntase, arrepintámonos juntos, que esta pandemia sirva para encerrarnos no solo en las casas, sino encerrarnos en nuestro aposento, y dentro de nuestro aposento exclamar a Dios lamento, arrepentimiento y pedir perdón. Y dice la Biblia que Él será justo y fiel en perdonarnos. Si este virus doblegó naciones, Dios es tan fuerte como para doblegar cualquier corazón. Hermano, tome ejemplo de la señora Sión y no sufra por su pecado. Procure ser santo. Procure buscar diligentemente a Dios. Procuremos despertar y lo primero de hacer es buscar a Dios. Cada mañana. Los salmos que hemos estado leyendo durante la semana, dice uno de ellos: Señor, de mañana me presentaré delante de ti. Y a ti te buscaré, y a ti te adoraré. De eso trata la vida cristiana. De honrar a Dios todo el tiempo. Quiero terminar recordándole de lo que le he querido convencer. Hermano, Dios es fiel. Dios es justo. Y si hay algo que este Dios justo ha mostrado aún a las naciones más poderosas y a todos nosotros, es que sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Y fuera de Él nada puede consolarnos. Arrepintámonos y volvamos a Dios en humillación total. Ore conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar delante de ti en esta mañana a través de estos medios. Señor, tu palabra no está encerrada. Por tal motivo, Señor, queremos escucharla y queremos edificarnos. Pero en esta mañana quiero pedirte, Dios, por todos los que me ven y me escuchan, que tú puedas, Señor, proveer arrepentimiento a sus corazones. Un arrepentimiento que no solo los culpe, sino que también los salve.
y que ellos puedan volver a ti en humillación total, y que entendamos que separados de ti no podemos